Este audiolibro es presentado por audiolibrosespanol.com. Audiolibros Español, para leer escuchando. El caso Jason Blair. Periodismo oscuro. Objetividad, veracidad y tenacidad son las 3 reglas de oro que un verdadero periodista debe conocer y seguir. Pero, ¿qué ocurre cuando estos principios se convierten en mentiras, plagios y deslealtad? Cuando es más importante para un periodista tener que informar y escribir a cualquier precio, sin importarle la verdad de los hechos. Esta es una interrogante que está siendo motivo de debate en la mayoría de las universidades y escuelas de periodismo del mundo, a raíz del escándalo ocurrido en The New York Times, donde se descubrió que la mayoría de los artículos escritos por su periodista estrella, Jason Blair, eran falsos. El 11 de mayo del 2003, una edición especial de The New York Times publicaba la noticia donde ponía al descubierto que uno de sus reporteros estrellas había cometido durante más de 6 meses frecuentes engaños y falsedades en varios de sus artículos. Sin duda, esta noticia es un golpe duro para uno de los periódicos más influyentes de Estados Unidos, al poner en duda la credibilidad del diario. Se comprobó que 36 artículos de los 76 que escribió Blair en la sección nacional del diario eran completamente falsos. Es imposible creer que un periodista logró por tanto tiempo engañar y burlarse de uno de los periódicos más serios y leídos de la prensa norteamericana, sin que hubiera la constancia para los editores acerca de la veracidad de las notas. Y si estos sospechaban que los artículos carecían de veracidad, lo dejaron pasar por alto y permitieron que se publicaran con el solo propósito de vender. Sin duda, este escándalo se ha convertido en uno de los más importantes y de mayor magnitud en los últimos años. Anteriormente, en los años 80, el diario de la competencia, el Washington Post, hizo que una de sus periodistas renunciara al premio Pulitzer, luego de descubrirse que ésta había exagerado en su artículo sobre un niño drogadicto. Asimismo, ocurrieron episodios recientes, pero menos graves, como el de un fotógrafo de Los Angeles Times, quien retocó una de sus fotos sobre la guerra de Irak, para así añadirle mayor dramatismo. También hace unos años, un columnista de The Wall Street Journal fue condenado por vender información privilegiada. Casos como el de Blair también se han dado, pero en menor magnitud, en diarios como el New Republic y The Boston Globe, los cuales tuvieron que reconocer públicamente en su momento algunos episodios de reportajes fraudulentos. En los años que Blair trabajó en el diario, se mostró como un joven ambicioso, con muchas proyecciones dentro de su carrera, y poco a poco se fue ganando un nombre. Sin embargo, esta misma ambición lo llevaría a mentir cuando aseguró que se había licenciado de periodista, pero se comprobó que en el último año de carrera, Blair abandonó sus estudios. Al inicio, sus temas eran buenos, pero con el tiempo empezó a cometer errores. Blair se justificaba aduciendo que su comportamiento se debía a problemas personales. Lo cierto es que la reputación y la conducta del periodista dejaban muchos comentarios. Ya en el año 2002,
el mismo jefe de la sección local, Jonathan Landman, a través de un correo electrónico, avisó a la dirección que Blair ya no podía trabajar para el diario. Entonces surge la gran interrogante. ¿Por qué el diario, ante estos antecedentes y avisos, permitió que el periodista siguiera laborando con ellos? El periodista. Blair siempre soñó en convertirse en un periodista reconocido y famoso. A este no le importó usar cualquier método con tal de lograr su meta. Una de sus características principales era la ambición y el ego constante que demostraba, llegando a creerse superior ante los demás. Una investigación interna, realizada por un equipo de reporteros del diario, revela que Blair cometió frecuentes engaños en las principales coberturas de noticias en los últimos meses. Fabricó entrevistas y declaraciones que no realizó. Plagió información de otros medios e inventó lugares donde jamás había estado para crear sus propias noticias. Incluso, Blair llegó a escribir sobre el francotirador de Washington cuando él se encontraba en Nueva York. Hasta el momento, el periódico ha detectado irregularidades, por lo menos en 36 de los 73 artículos investigados. Se sospecha que en los 4 años que Blair estuvo de servicio, pudo haber mentido en las más de 600 notas que escribió. Por ello, el diario ha pedido a sus lectores que informen sobre otros datos falsos que pudieran existir del periodista. El New York Times señala que las herramientas de trabajo de Blair eran el móvil y el ordenador portátil. Este último permitió conocer el acceso a la base de datos de las noticias que robaba y de su origen. Su pasado oscuro. Jason, natural de Washington e hijo único de una familia de clase media, estaba destinado a lograr cosas importantes. Desde muy joven, Blair demostró que tenía cualidades para la redacción. Así, empezó a escribir en el diario de su colegio, Fairfax County, en Virginia, donde descubrió que el periodismo era su vida. Trabajó en publicaciones locales. Una de ellas fue The Diamondback, donde realizó sus primeras prácticas y donde también empezó a mentir. Cuenta uno de los editores que una vez a Blair lo mandaron a escribir una crónica de un partido de fútbol y entregó un artículo donde citaba declaraciones de personas que no existían. Cuando Blair fue llamado para que explicara lo sucedido, en lugar de contar la verdad, presentó su carta de renuncia. En la Universidad de Maryland, dirigió el diario de este centro de estudios mientras estudiaba periodismo, una carrera que no terminó, aunque sus jefes del Times creyeron que sí. A los 21 años, ingresa como becario en The Boston Globe, propiedad de The New York Times Company. Su carácter agradable hizo que muchos de los otros becarios le tuvieran cólera por considerarlo alguien trepador. Sin embargo, Blair ejercía liderazgo sobre ellos. Además, este se llevaba bien con sus profesores y ya demostraba su talento para escribir. En 1998, postula a The New York Times para realizar sus prácticas profesionales y los editores del diario lo aceptan. Lo primero que le asignaron fue la sección policial, donde sorprendió a todos por la manera y rapidez que conseguía sus fuentes. Blair participó dentro de un programa de promoción para las minorías étnicas. Al año siguiente, el propio director adjunto, Gerald Boyd,
le ofrece el puesto de reportero interino. Para 1999, lo contratan como miembro del equipo estable de periodistas del diario. Las circunstancias de su ascenso provocaron polémica. Se conjeturaba si su rápida carrera respondía al hecho de que Blair era de raza negra o debido a sus méritos profesionales. Uno de sus jefes, Charles Starm, le recomendó a Blair que dejara de consumir whisky y cigarrillos y que cuidara más sus textos, pues estos tenían muchos errores. Varios de sus compañeros del diario expresaron sus dudas sobre sus habilidades y por el comportamiento que tenía. A Blair le gustaba quedarse hasta tarde, revisando los artículos escritos por sus colegas y sus correos electrónicos. Los testimonios de quienes le conocieron reflejan que el reportero tenía una personalidad maníaco-depresiva, con fases de exaltación y fases de postración extrema, junto con ambición y un ego muy potente. Los rumores. En los pasillos de The New York Times se comentaba que Blair, aparte de ser un mentiroso compulsivo, tenía adicción al alcohol y las drogas. De esta manera, sus problemas personales empezaron a influir en el trabajo, por lo que muchos de sus artículos presentaban fallas y errores. Los editores tenían conocimiento de esto, pero lo dejaron pasar y lo incorporaron como periodista de planta. Era el periodista estrella. Su obsesión por mantenerse en el puesto y sobresalir del resto lo impulsó a una carrera autodestructiva que se reflejó en su vida personal y en sus artículos escritos. Blair tenía una facilidad para mentir. Por ejemplo, cuando sucedió el atentado del 11 de septiembre, le piden que forme parte del equipo de investigación. Blair se abstiene, alegando que, tras la muerte de su primo, fallecido en el ataque contra el Pentágono, su dolor iba a verse reflejado en la nota. Sin embargo, nada de esto era cierto. En abril del 2002, Jonathan Landman, editor metropolitano, envía un correo electrónico a los editores del diario, advirtiéndoles que debían impedir que Blair siguiera escribiendo para el Times. En octubre, 2 editores principales del periódico, al notar una mejoría en su rendimiento profesional, lo envían a la sección de noticias nacionales. De este modo, le encargan cubrir el caso del francotirador de Washington. Para fin de mes, algunos periodistas del diario desconfían de la veracidad de las notas de Blair y comienzan a investigar. Así, descubren que el artículo escrito sobre el francotirador era mentira. Blair había escrito una extensa información donde narraba los momentos de terror vividos en Washington. Sin embargo, él ni siquiera había salido de Nueva York. En marzo del 2003, los editores buscan certificar la información sobre el caso de la soldado Jessica Lynch, secuestrada por los iraquíes y liberada por sus compañeros. Blair escribió un reportaje que fue publicado en primera plana, describiendo el hogar de los Lynch en Virginia, aunque él ni siquiera había estado ahí. En mayo del 2003, The New York Times hace público que Blair había mentido en la mayoría de sus últimos artículos, poniendo así fin a su carrera de periodista. Si bien Blair logró mentir por tanto tiempo al diario y a los lectores, los ejecutivos de The New York Times reconocieron algo de culpa, y esta recae en 2 editores principales. El primero es el editor ejecutivo Howard Raines,
conocido por su estilo de trabajo, que consistía en alentar la competencia sin límite. Raines propone a Blair para formar parte del equipo investigador sobre el caso del francotirador que aterrorizó a Washington. Raines recibe el material escrito por Blair, sin verificar si la información era cierta. El segundo, el editor general, Gerald Boyd, quien siguiendo con su política de que los periodistas de raza negra debían ser reconocidos, apadrinó a Blair por sus características raciales y personales, sin importarle las quejas de sus compañeros. Las consecuencias. En la actualidad, después de este gran escándalo, The New York Times se propuso volver a ser uno de los diarios más respetados y leídos del país. De esta manera, inmediatamente después de la noticia, el diario aceptó la renuncia de los editores. La misión de recuperar la imagen que tenía recayó en el antiguo director, Joseph Lelyveld, que pasó por el puesto antes del 2001. Este logró que el diario ganara 12 premios Pulitzer. Además, introdujo el color en sus páginas y agregó nuevas secciones. El dueño del diario, Arthur Sulzberger Jr., afirmó en su nota de disculpa: aunque las últimas semanas han sido difíciles, seguiremos firmes en nuestro compromiso con los empleados, los lectores y anunciantes de producir el mejor diario que podemos, asumiendo los más altos estándares de integridad y periodismo. Durante casi 152 años, el Times se ha consagrado a esta misión. Con los esfuerzos de nuestro personal, creemos que podemos elevar nuestro nivel de excelencia, incluso más alto. En una entrevista concedida al New York Observer, Blair confesó que indudablemente las drogas y el alcohol eran parte de su vida. Pero eso no justificaba que le asignaran editores mediocres. Desde mi punto de vista, y sé que no debería decir esto, engañé a alguna de la gente más brillante en periodismo, acotó. También afirma que, al seguir la política de los medios, respecto a la gente de color, su raza sí influyó en su carrera periodística. Existen directivos de alto nivel que quieren ver el éxito de los negros y cientos de directivos de bajo rango a los que les molesta. Blair reconoce que plagió artículos de otros medios, inventó declaraciones y simuló encontrarse en lugares donde jamás había estado. Asimismo, asevera que la presión que tenía en el diario lo motivó a realizar estas mentiras, las cuales nunca fueron planeadas. Aunque se siente triste por su culpa en los problemas que está teniendo The New York Times, no cree que la culpa sea solo de él. Blair reprocha al diario por haber permitido que se llegara a esta situación. Pero, como siempre que existe un escándalo, los protagonistas saben sacar provecho de la situación. Por lo pronto, Jason Blair acaba de cerrar un jugoso contrato que le permitirá narrar su historia en una novela y una película. Claro, sin contar los numerosos programas de televisión dispuestos a realizar una serie de su vida, pues ésta tiene los ingredientes necesarios para tener éxito: mentiras, drogas y alcohol. Tal vez Blair se convierta en un millonario, pero no logrará nunca tener credibilidad periodística. De seguro existirán en el medio muchos periodistas que tratarán siempre de cumplir su labor por verdadera vocación. Pero también existirán muchos Blair, quienes tratarán de sobresalir sin importarles mentir, plagiar e inventar. Pero como siempre sucede,
Todo cae por su propio peso, y el esfuerzo se impone a lo fácil, y la verdad vence sobre la falsedad. Curiosidades sobre el caso de Jason Blair. Debido al escándalo en el que fue envuelto este joven periodista, los contratos y la fama no le han estado ajenos. Así, Blair firmó un contrato de $500,000 para escribir un libro sobre sus peripecias. La editorial New Millennium Press será la encargada de editarlo y el libro se titulará Burning Down My Master House, My Life at the New York Times. La traducción es Incendiando la casa de mi amo, mi vida en The New York Times. Jason Blair, el afamado ex reportero, inventor de notas de The New York Times, debutó como crítico de cine para la revista masculina Esquire. La película es Shattered Glass, un film que cuenta la historia de un periodista plagiario. En su crítica de 800 palabras, Blair no tendrá necesidad de inventar fuentes. El tristemente afamado reportero comenta la historia de Stephen Glass, un redactor de la revista New Republic, quien fue célebre por sus artículos en los años 90 en Washington. Su reconocimiento decayó cuando en 1998 se descubrió que en la mayor parte de sus textos los hechos eran inventados. La crítica de Blair apareció en el número de noviembre del 2003. El Nobel crítico de cine destinó sus ganancias a 2 organizaciones caritativas. Una, dedicada a la protección de los periodistas, y otra, encargada del tratamiento de personas que padecen depresión. Uno de los trucos del reportero consistía en entrar en el archivo fotográfico e informatizado del periódico y crear sus vívidas descripciones en función de imágenes. Su ímpetu lo llevó a publicar un artículo en portada con detalles sobre la detención de John Muhammad, que luego resultaron falsos y provocaron la ira de la policía local. Pese a las críticas, Rains no informó al jefe de Nacionales de los incidentes ocurridos en otras secciones con Blair, e incluso mandó un correo electrónico de felicitación al periodista por su trabajo de calle. El director del New York Times reconoció tiempo después que en ningún momento vislumbró la tendencia patológica de Blair a inventar los hechos. Una de sus informaciones de la época sobre un concierto en beneficio de las víctimas requirió una larguísima rectificación. Estaba borracho, dijo Blair, cuando se refirió a este error. Al narrar la misa en honor de un soldado muerto, a la que no asistió en Cleveland, escribió que el padre del fallecido tenía una foto de su hijo entre las páginas de su Biblia, lo cual fue desmentido por el aludido. Frases dichas por Jason Blair. Las flores rojas, azules y blancas de su patio mientras esperaba noticias de su hijo a través de la televisión. En base a las fotografías de archivo digitalizado del diario, Blair logró reconstruir la escena de una supuesta entrevista en casa de los padres de un soldado desaparecido en Irak, con detalles tales como que la mujer observaba eso. Es difícil sentir lástima por ti mismo cuando hay tanta gente que ha sido herida o muerta. Esta frase, que de seguro les dolió más a los editores del periódico que no fuera cierta, pues hasta la destacaron como una de las frases del día, en su lecho de hospital en Bethesda, donde yacía junto a otro compañero más dañado que él. Mientras escribía aquello, solo pensaba en una cosa: ¿cuánto tardarán en pillarme? Mentí
y volví a mentir sobre dónde había estado. Mentí acerca de dónde había encontrado la información y mentí sobre cómo escribí la historia. Fuentes de investigación: archivos del diario New York Times, archivos del diario El Mundo, archivos del diario El País, archivos del diario BBC. Este audiolibro es presentado por audiolibrosespanol.com. Audiolibros Español, para leer escuchando.